Hola muchachos. En este video les voy a dar lo de otro modelo económico, ¿no? Implementado en nuestro querido país, conocido como Alianza para la Producción, así le pusieron. Recuerden que el anterior fue el desarrollo compartido, ¿no? Que implementó el presidente Luis Echeverría Álvarez, que como comentamos, ¿no? Fue un rotundo fracaso, ¿no? Nada más se mantuvo los 6 años, el sexenio de su presidencia y hasta ahí, porque pues no funcionó, ¿no? Ni, ni, ni hubo mayor producción, ni hubo mejores salarios o mejores condiciones económicas para la gente trabajadora, para los mexicanos, ni eh, ni ningún beneficio, pues, o sea, eh, la verdad es que la producción se disminuyó, tanto así que ya comentábamos, ¿no? La devaluación que tuvo nuestra moneda, el peso mexicano, ¿no? Llegó hasta 70 pesos por dólar, ¿no? Ya al final el último año de Luis Echeverría Álvarez como presidente. Entonces, el desarrollo compartido pues no trajo lo que él esperaba, y después de Luis Echeverría entra como presidente, gana las elecciones, que recuerden que en esa época pues el candidato del PRI era ya automáticamente el presidente, ¿no? Porque no había mayor competencia, ¿no? Sí, obviamente ya existía el PAN, ¿no? El PAN viene desde 1939, ¿no? 10 años después de haber sido fundado el PRI, que el PRI se fundó en 1929, que empezó como PNR, Partido Nacional Revolucionario, luego cambió a PRM, Partido de la Revolución Mexicana, con Lázaro Cárdenas, y finalmente, a partir de 1946, ya como PRI, ¿no? Partido Revolucionario Institucional. Pero en estos años que estamos hablando, de 1976, que es cuando termina su sexenio Luis Echeverría Álvarez e inicia su sexenio José López Portillo, pues el PAN la verdad es que no era una fuerza opositora importante para el PRI, ni ninguno de los otros partidos. Había partidos de izquierda, ¿no? El Partido Socialista Mexicano, que en realidad no tenían mucha fuerza, ¿no? Política. Entonces, recuerden que el PRI estuvo pues más de 75 años controlando la presidencia en nuestro país, ¿no? No había competencia, ¿no? Hasta que finalmente en el 2000 pues ya gana el PAN con Vicente Fox. Bueno, entonces el PRI tenía el control en este año de 1976, y López Portillo asume la presidencia de México. López Portillo era un abogado, también tenía sus posgrados en economía. Era un personaje un gran orador, ¿no? Inclusive histriónico, o sea, muy bueno para actuar sus discursos, pues, ¿no? Así como muy teatral. Y bueno, López Portillo obviamente tenía claro que había que cambiar el modelo económico para México. Eh, y bueno, algo que hubo en nuestro país, precisamente antes de que, en ese mismo año de 1976, un poco antes de que entrara López Portillo a cargo de la presidencia, hubo grandes descubrimientos de yacimientos petroleros en nuestro país, sobre todo en la zona del sur,
lo que es Chetumal, Quintana Roo, la misma Yucatán, en Chiapas también, se encontraron estos yacimientos petroleros. Y pues obviamente eso significaba pues una gran riqueza. Era, ¿no? Ya se le llamaba el oro negro al petróleo y todavía se le sigue llamando. Eh, entonces, pues obviamente López Portillo fueron grandes noticias pues para él y para su gabinete, para su equipo de trabajo. Y desgraciadamente pues se iban a poner a hacer cuentas al aire, como se dice, ¿no? Eh, Iban a considerar que se venía un muy buen sexenio, ¿no? Económicamente hablando, para nuestro país. Porque pues obviamente con ese descubrimiento, con ese hallazgo de estos yacimientos petroleros, pues iban a poder vender mucho más petróleo y pues obtener mediante este comercialización del petróleo, pues grandes entradas de dinero al gobierno, porque recuerden que pues Pemex es una empresa estatal, paraestatal, como una empresa del gobierno, pues, ¿no? Entonces, todo lo que se vende de petróleo, pues es finalmente entrada de dinero específicamente para el gobierno. Y obviamente ese dinero se supone que el gobierno lo implementa en servicios públicos, o sea, en servicios para el pueblo. Eso significa público. Desde pues mayores programas de vivienda, ¿no? Para los trabajadores, mayores infraestructura en salud, o sea, más clínicas, más hospitales, lo que hemos venido viendo, ¿no? Mayor infraestructura educativa, más escuelas, con mejores condiciones, poder mejorar el salario de los trabajadores mexicanos, mejorar pues en términos generales sus prestaciones, ¿no? Para pues elevar la calidad de vida, ¿no? Entonces López Portillo dijo, pues de aquí somos, ¿no? Vamos a cambiar la tendencia que traemos, la crisis económica que nos dejó el desarrollo compartido, ¿no? Que nos dejó ese modelo económico, que nos dejó el anterior sexenio, y pues nos va a ir bien, ¿no? Voy a ser un presidente popular, ¿no? Es decir, querido por el pueblo, porque se vienen cosas buenas gracias a el petróleo. Entonces, con esa idea, pues dijo López Portillo, ¿para qué me voy a esperar a hacer que se haga todo el proceso de pues, sacar el petróleo, venderlo y recibir finalmente ese dinero, ¿no? Esas ganancias? Dijo López Portillo, mi pueblo no puede esperar, ¿no? Hay que resolver lo antes posible esto de la crisis económica que se está viviendo. Entonces, pues López Portillo decide pedir crédito, pedir préstamos al gobierno estadounidense. Sí, aquí existe un gran incremento a la deuda externa que se tiene con Estados Unidos en este gobierno de López Portillo. Y también se le pidió prestado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que también ahí pues hay intereses de esos bancos. Finalmente lo manejan pues las potencias mundiales, pues, pero no solamente Estados Unidos, sino ahí también está Alemania, estaba Francia, Inglaterra, ¿sí? Entonces, el caso es que México se superendeudó externamente porque López Portillo dijo, pues ya, voy a pedir prestado un buen, ¿no? de capital, y ya cuando ya venda mi petróleo, pues pago,
cuál es el problema, pero ahorita la inmediatez, pues tenemos la urgencia de sacar a México de la crisis. Y así lo hizo. ¿Okay? Y efectivamente los primeros años, López Portillo entró en 1976, los primeros años fueron buenos para la gente. López Portillo se aventaba sus discursos y pues sí, era muy aplaudido por el pueblo mexicano porque estaban viendo resultados. Hubo un aumento del salario mínimo, efectivamente hubo un crecimiento, un crecimiento de la infraestructura pues, del país, hubo inversiones en el sector salud, ¿no? En el sector educativo, inclusive en el sector industrial, ¿no? O sea, iba a haber más empresas en nuestro país, ¿no? Y que obviamente iban a generar empleo. Entonces, la tasa de desempleo disminuyó en los primeros años del sexenio de José López Portillo. Entonces, los sectores productivos en nuestro país parecía que nuevamente sacaban la cabeza, ¿no? para seguir produciendo y tener una buena producción, mejorar el Producto Interno Bruto y obviamente empezar a darle valor, ¿no? a nuestra moneda, ¿no? Que nuestra moneda estuviera bien respaldada y no estuviera tan devaluada, ¿no? Okay. Todo iba bien, ¿no? Era, digamos, un buen plan, ¿ok? Pero, desgraciadamente, para López Portillo, ¿no? Para su gobierno y pues para todo el pueblo mexicano, pues hubo circunstancias que no favorecieron al plan, ¿no? Al plan que se tenía. Y ni modo, fueron circunstancias que ni el mismo López Portillo podía controlar, pues ahora sí que no tuvo la culpa, digamos, tuvo mala suerte. A lo mejor la culpa la tuvo de haberse acelerado, ¿no? En lugar de haberse esperado a que el petróleo se sacara y se vendiera y ya obtener las ganancias para invertir en servicios públicos, y no acelerarse, pues, ¿no? Endeudarse y luego pago, ¿no? Como muchas veces hacemos, ¿no? Él lo hizo, eso sí fue su idea, ¿no? Su responsabilidad, así lo decidió él, pues eso sí fue su culpa, pero lo que no fue su culpa es que en 1979, a principios de 1979, bajó el precio del barril del petróleo. ¿Okay? ¿Y por qué bajó el precio del petróleo? Porque los países consumidores del petróleo, o sea, los mayores compradores de petróleo crudo, pues se iban a poner de acuerdo, ¿no? Para boicotear el precio que estaban poniendo los países ricos en petróleo crudo, ¿no? Como en este caso era México, pues, pero también pues estaba obviamente Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, ¿no? Estos países del Medio Oriente donde hay mucho petróleo, donde hay muchos yacimientos petroleros, y pues digamos que pues el barril de petróleo, pues el precio lo habían incrementado, ¿no? Estos países para obtener pues mejores ganancias, con la hipótesis de que pues los países industrializados nos van a seguir comprando el petróleo porque no tienen de otra, necesitan el combustible para mantener trabajando sus industrias, ¿no? Y tenían razón, ¿no? Era una hipótesis, digamos, válida. Sin embargo, estos países industrializados, pues ahora sí que contraatacaron y también iban a tener su hipótesis. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar si
si no les compramos? Si nos ponemos de acuerdo, nosotros que somos los mayores consumidores, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, ¿no? Y posteriormente Japón, China ya fue todavía, ¿no? En estos años de 1979 todavía no era ni mínimamente la potencia que es ahora. Dijeron estos países, bueno, ¿y si no les compramos? Si nos ponemos de acuerdo y no les compramos para que bajen el precio del barril del petróleo, que lo bajen a como estaba. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con su petróleo? Ellos no lo pueden refinar todo porque pues no tienen petroquímica, no tienen suficientes refinerías. ¿Y qué más pueden hacer con ese petróleo? Además, es lo que más venden. Si no lo venden, van a entrar en crisis, van a llevar a su pueblo ahora sí que al hambre. Y pues la hipótesis de estos países industrializados pues también era válida. Y pues lo pusieron en práctica. Estas potencias decidieron boicotear la venta del petróleo de los países petroleros, ¿no? Boicotear sobre todo el precio, pues, ¿no? De que no lo iban a comprar en ese precio, que le bajaran, ¿no? Y en un principio, pues fue una guerra ahí entre los países petroleros, ¿no? Y los países compradores del petróleo, de que ninguno de los dos quería aflojar en su idea, ¿no? En su hipótesis, porque los países petroleros, como México, ¿sí o no? No le vamos a bajar el precio del barril del petróleo. Es justo, ¿no? Hace mucho que no se le incrementaba, entonces es justo, ¿no? Y los países industrializados dicen, bueno, pues a ver quién se los compra, ¿no? Entonces Estados Unidos ya no le iba a comprar a México, que obviamente era el país donde que más le compraba a México, ¿no? Y así estuvieron. ¿Okay? Se aventaron 8 meses desde enero que habían decidido, del 79, que habían decidido subir el precio del barril de petróleo y que los países industrializados hicieron el boicot de no comprar hasta agosto. Hasta agosto estuvieron ahí en no le vamos a bajar, pues no le vamos a comprar. Entonces imagínense pues esa tensión, ¿no? A nivel mundial por la cuestión petrolera, ¿no? En todas las noticias pues no se hablaba de otra cosa más que de esa situación. Y pues lo que quedaba por ver era pues quiénes iban a doblar las manos, ¿no? Quiénes se iban a doblegar. Si los países industrializados, por quienes obviamente su producción industrial pues tarde que temprano, ¿no? Se iba a ver afectada, pero con lo que no contaban estos países petroleros es que los países industrializados tenían mucha reserva petrolera. O sea, ellos siempre se habían mantenido comprando. Y además de que son países que también tienen yacimientos petroleros. Estados Unidos tiene muchos yacimientos petroleros. Lo que pasa es que no los explota porque prefiere comprar para mantener esos yacimientos de reserva, ¿no? Cuando haya alguna escasez o problemáticas como las que estamos comentando de 1979. Entonces, pues como tenían grandes reservas de petróleo, pues pudieron aguantar muchos meses, les digo, hasta agosto. En cambio, los países, estos países petroleros, pues no pudieron aguantar tanto. No querían bajarle
el precio al barril del petróleo, eso es una realidad, pero pues llegó un momento en que empezaron pues a entrar en una crisis fuerte, en donde ya los gobiernos de estos países pues ya no iban a tener ahora sí que ni para la nómina, ¿no? Ni para pagar a sus trabajadores. Imagínense lo que significa eso, ¿no? Muchos problemas sociales, ¿no? Este, y pues finalmente hasta efectivamente hambre, ¿no? Que era lo que habían pronosticado los países industrializados. Entonces en agosto, el primer país petrolero que decide bajar su precio del barril para ya poderlo vender fue Kuwait. Kuwait, un pequeño país, ¿no? Que está al norte de Irak, un pequeño país ahí en el Medio Oriente que efectivamente depende mucho del petróleo, de la venta de su petróleo. Entonces fue el primero que dobló las manos y pues obviamente las potencias industrializadas pues le iban a comprar el petróleo a Kuwait. Y ya posteriormente, poco a poco, fueron doblegando las manos los demás países, ¿no? Irán, Irak, Afganistán, Arabia Saudita. Y el último que doblegó las manos fue precisamente México, porque López Portillo sabía perfectamente que él había hecho pues sus cuentas alegres con el precio con un precio pues del barril de petróleo. Si lo bajaba a lo que estaban presionando los países industrializados, que era un bajón importante, se hablaba del 20% menos de lo que se había mantenido, ¿no? Entonces hagan de cuenta si era a 100 dólares por barril, pues ahora iba a ser 80 dólares por barril. ¿Okay? Entonces sí era obviamente una cantidad bastante considerable, ¿no? Entonces López Portillo sabía que con ese precio no iba a poder cubrir las deudas que se había echado encima y que pues no iba a ser irremediable nuevamente la caída en una crisis económica en México. Pero pues López Portillo no le quedó de otra más que bajar los precios del barril del petróleo mexicano, porque si no lo bajaba, pues ahí se le iba a quedar y iba a ser peor la situación, ¿no? Entonces lo baja ante toda esa presión a nivel mundial y bueno, empieza a salir el petróleo mexicano, pero a ese precio, ¿no? Y pues sí, ya Estados Unidos iba a volver a la compra, ¿no? Normal del petróleo mexicano, pero les repito, ¿no? Las consecuencias fueron terribles para el gobierno de López Portillo y para México, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no iba ya en 1979 pues se iba a estancar la inversión que estaba habiendo pues en la infraestructura de distintos sectores de nuestro país. ¿Por qué? Porque ahora se iba a tener que pagar todas esas deudas con todo e intereses. Y pues otra vez se cae en un estancamiento a partir de 1979. Todavía quedaban 3 años, era 3 años del sexenio de López Portillo. Entonces se vuelve a esa recesión, estancamiento, y luego de la recesión, como ya vimos en una de las teorías del crecimiento económico, pues se cayó en una depresión terrible. Ha sido finalmente la depresión más fuerte que ha tenido nuestro país, que se iba a ver reflejado ya bien hasta el 1982, el último año del gobierno de López Portillo. Y pues otra crisis terrible también fue la de 1994, ¿no? Pero eso ya lo veremos
en el siguiente video, ¿no? Ya con otro modelo económico conocido como el neoliberalismo. ¿Okay? Entonces aquí se cayó en una depresión, en esta depresión económica, se iba a estancar la producción, el Producto Interno Bruto otra vez iba a decaer, la producción pues en general de México, de los tres sectores, ya no iba a haber un aumento del salario mínimo, se iba a estancar, los precios de los productos nuevamente iban a subir, ¿no? Eh, ya no iba a haber mayores prestaciones económicas para los trabajadores y bueno, y eso de la Alianza para la Producción, pues finalmente iba a fracasar. ¿En qué consistía eso de la Alianza para la Producción? Pues López Portillo, que les repito, era un gran orador en sus primeros años de gobierno, él dijo, ¿no? El desarrollo compartido queda olvidado y ahora lo que vamos a hacer es una alianza para la producción. Es decir, no solamente iba a ser una alianza entre gobierno y empresarios, ¿no? Como había sido el desarrollo compartido, ¿no? Eso había sido gobierno y la iniciativa privada, ¿no? López Portillo dice, ahora van a entrar los trabajadores también. O sea, va a ser realmente una alianza para la producción, o sea, una alianza para mejorar la producción de México, ¿no? Porque, pues, Luis Echeverría Álvarez había dejado una baja producción, ¿no? Una crisis en cuanto a la producción. Entonces, López Portillo, en un gran discurso, dice esto, ¿no? Que va a considerar y pues invitaba al sector trabajador de México, es decir, al sector urbano, que se iba a referir a los obreros, pues, ¿no? A los trabajadores de las distintas industrias en México, y al sector rural, o sea, dirigiéndose a los campesinos, diciéndoles, todos tenemos que trabajar más, ser más productivos, ¿no? Y sacar adelante a México, ¿no? De la crisis, incrementar la producción, todos podemos, gobierno, empresarios y trabajadores de México, ¿no? No, pues la gente, les digo, en esos primeros discursos, pues felices y pues obviamente era muy convincente López Portillo, el presidente, dijeron, sí, nosotros también somos aliados, ¿no? Estamos en esta alianza para la producción y vamos a salir adelante. Y López Portillo, ¿no? Diciendo todavía que iba a defender el peso como un perro, ¿no? Y hasta se le salían las lagrimitas, les digo, era muy histriónico. Entonces la gente en esos primeros años estaba entregado a ese plan, ¿no? Convencidos de alguna manera. Que les digo, sí funcionó en un principio, pero a partir de 1979, pues se vino la otra cara de la moneda, ¿no? Desgraciadamente, se vino la baja del barril del petróleo a nivel mundial y ahí se le descuadró todo a la Alianza para la Producción, ¿no? Eso le vino a dar al traste a este modelo económico, a esta planificación de López Portillo, ¿ok? Entonces, ya para 1982, pues ya estaba totalmente el reverso de la moneda, tanto así que les informo y les comunico que se dio la peor devaluación de nuestra moneda que hemos tenido históricamente. Llegó a 160 pesos por dólar, ¿no? O sea, si lo de Luis Echeverría había sido terrible, pues imagínense lo de José López Portillo, ¿no? Por eso les digo que fue la peor crisis que hemos tenido, la peor crisis económica que hemos tenido es esta de 1982, inclusive por encima de la de 1994, porque no se ha tenido una devaluación peor que esta, pues, ¿no? De 160 pesos por dólar, no.
porque hubo totalmente un estancamiento, una recesión de la producción y una depresión. O sea, se empezó a producir muchísimo menos de lo que se había venido produciendo en nuestro país. Entonces, pues se trajo una crisis espantosa, espantosa, esa es la verdad, con todo, pues las calamidades, ¿no? Que se saben, pues, de una crisis económica, lo que hemos dicho, pues, aumento de los precios, estancamiento de los salarios, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo de la Alianza para la Producción, en eso consistió, fue en realidad más discurso que otra cosa, sí, porque la idea era motivar al pueblo y la verdad es que López Portillo lo logró, les reitero, lo logró, o sea, los campesinos en el campo y los obreros en las ciudades, sí, sí, sí creyeron en esto de la Alianza para la Producción, ¿no? O sea, de que iban a sacar adelante la crisis y sí, pero pues les duró poco, ¿no? Desgraciadamente. ¿Ok? Bueno, pues esto sería todo en cuanto a lo que pasó con López Portillo y su alianza para la producción. Espero que haya quedado más o menos claro. Gracias.